Bienvenidos a la Gran Comisión. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha utilizado algo que se llama hashtag? Levante su manito. Si de pronto usted levántela alto, 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 alto la manito. Mira por aquí, por allí veo otra mano larga, por allá, por aquí, ¡wow! Mira por aquí. ¿Qué se acaba de dar cuenta usted? ¿Quiénes levantaron la mano? Los adolescentes y los jóvenes. Y nosotros los más. ¿Por qué no la levantamos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Yo apenas estoy descubriéndolo, pero se lo voy a tratar de explicar. Hashtag es un símbolo, el símbolo numeral del teléfono, y le añade una palabra. Usted va a encontrar eso en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube también. Usted va a encontrar eso allí. Y si usted le da clic allí, usted va a encontrar todo lo relacionado con lo que dice ahí pegadito en esa palabra. Así que es como una etiqueta que va a reunir la información de muchas partes sobre ese tema, en lo cual usted también puede participar y añadir su comentario y va a aparecer dentro de ese paquete de información. De esa manera permite hacer una comunicación más eficaz y también permite mandar una comunicación masiva de alguna manera. Así que teniendo claro eso, quiero impulsarles a hacer un hashtag que se llame hashtag por la fe. Hashtag por la fe. Bueno, como para que vayamos practicando esta palabra rara porque es una palabra en inglés, pero como estamos aprendiendo inglés, levante la mano. ¿Quién está aprendiendo inglés? Bueno, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a empezar a aprender inglés? ¿Cuántos creen que es necesario? El que no sepa inglés está crudo. Así que Dios nos ayude, ¿no? A mí me preguntan, ¿y usted sabe inglés? Yo le digo, more less. Pero vamos a practicar. Así que dígale al que tiene a su lado, hashtag. Y agréguele el hashtag que es por la fe. Practique ahí con su mami. Porque escúcheme algo. Si algo debemos hacer en esta vida como creyentes es aprovechar la fe que nos ha sido dada. Y Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 28 nos va a mostrar cómo podemos aprovechar y lograr grandes cosas con nuestra fe. Así que leamos juntos, por favor, versículo 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron por 3 meses, sin temor a la orden del rey, porque habían visto que su hijo era fuera de lo común. Versículo 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temor al enojo del rey. Siguió firme. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible.
Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara sangre en las puertas y marcos para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. La palabra por la fe se repite varias veces en todo el capítulo. Fe que le fue dada a Moisés y a todos los héroes que aparecen ahí, con la cual pudieron hacer y soportar muchas cosas para el reino de Dios. Y esa misma fe nos ha sido dada a nosotros, para que podamos cumplir lo que Dios ha designado que cumplamos en esta tierra. Recordemos un poquito la historia, ya que vamos a hablar de Moisés. El pueblo de Dios ingresó a Egipto cuando el faraón tuvo ese sueño de vacas gordas y flacas. Y José se lo interpretó y lo puso como administrador de todo el país. Allí fue cuando el pueblo de Israel entró con unos beneficios de primera clase. Pero a medida que el pueblo de Israel se iba multiplicando, parece ser que tenían hijos, pero por montones, se levantó un nuevo faraón que los vio como una amenaza. Así que decidió esclavizar al pueblo de Israel. Y dijo, ¿y cómo soluciona eso de la multiplicación? Porque son muy fecundos. Entonces la forma que encontró fueron dos. La primera, le dijo a las parteras, cada vez que ustedes reciban a un bebé de una hebrea, si es niña la dejan vivir y si es niño lo matan. Y las parteras, aunque eran egipcias, tenían temor de Dios y no le hicieron caso. Y Dios las bendijo. Al ver que no le funcionó su primer plan, siguió con el segundo y dio una orden real para todo el país. Boten a todo niño varón recién nacido al río Nilo. Y es ahí y en ese momento de la historia cuando nace Moisés. Y por eso dice que sus papás de fe, lo escondieron. Oiga, ¿cuántos han tenido un niño del mes 0 al mes 3 en casa? Escóndalo por 3 meses. ¿Cómo hicieron? Yo no sé cómo hicieron, pero la Biblia registra que ellos lo escondieron. Pero parece ser que era muy difícil el asunto, que a los 3 meses, al ver que les había dado un niño hermoso, porque ¿para cuántos sus hijitos son hermosos? Eso piensa mi mamá de mí. Y dice la nueva traducción viviente, y era algo fuera de lo común. Para los papás de Moisés, había algo especial en su hijito. Dios iba a hacer algo con sus hijos. Sus papás lo sentían. Y no sé si usted como papá también sienta lo mismo por sus hijos. Dios va a hacer algo especial con tus hijos. Y entonces ellos dijeron, ¿y qué hacemos? Cada ratico pasaba por ahí la guardia frente a la casa. Tápenle la boca, que no chille, póngale el seno, todo eso que hacemos pues para que no. Y dijeron, no, se está saliendo de control. Así que decidieron ponerlo en ese canasto, en el famoso canasto, en el Moisés. Y metieron a Moisés en el Moisés. Y lo lanzaron al río Nilo. Y llegó a los brazos de la hija de Faraón que se estaba echando un duchazo en el río. Y la hermana de Moisés, María, lanzaron al niño, pero María se fue por la orillita. Acompañándolo, que mi hermanito no se caiga. Y cuando llega a los brazos de la mamá de la hija de Faraón, la hija de Faraón sintió lástima y dijo, debe ser hebreo. Y la hija, la hermanita de Moisés, le dice, ¿y no necesita alguien que le dé seno? ¿Le traigo una hebrea para que le dé seno? Pues sí, tráigala. Y le trajo a su propia madre. Y Moisés pudo vivir con su mamá. En aquel entonces no había leche de fórmula.
Así que no habían teteros, solamente había seno y coseno. Así que duró en aquel entonces por lo menos 5 años tomando seno y coseno. Y en esos 5 años no solamente le dio leche materna, sino también la leche espiritual de la fe en el Dios verdadero. Y sembró en su hijo el temor a Dios. Porque recuerde algo, lo que usted siembra en sus hijos, cuando sean viejos, no se apartarán del Señor. Aunque usted los vea ahorita así como medio rebeldongos, el Señor está con ellos. El Señor los está ahí trabajando, los está guardando. Y vemos que estos papás de Moisés tuvieron fe, porque prefirieron temer a Dios que temer al rey. En el versículo 28 nos cuenta, ya cuando iban a salir de Egipto, en la última de las plagas, recuerda que el faraón se ponía duro, que no los dejaba salir, entonces Dios mandó una última plaga, y fue la muerte de todo primogénito que estuviera en Egipto. Y entonces Dios le dijo a Moisés, pon sangre de un animal, del de la Pascua, en los marcos de las casas. De tal manera que cuando yo mande mi ángel, va a ver que la casa está marcada y allí no entrará. Y ningún hijo del pueblo de Dios, de los hebreos, murió esa noche. Mas los de los egipcios, sí. Y eso fue lo que le colmó la copa a Faraón. Dijo, ¡se me largan de aquí! Y los echó. Y vemos que Moisés tuvo la capacidad de ver en la siguiente generación el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer una nación. Porque recuerda un poco la historia. De la generación de Moisés, los únicos que sobrevivieron fue Josué y Caleb. El resto, todos murieron en el desierto durante esos 40 años. Pero ¿quiénes entraron a la tierra prometida? La nueva generación, aquella generación que no eliminó el ángel de muerte. Moisés tuvo la capacidad de ver en ese momento que la siguiente generación, que en inglés se diría Next Generation. Practíquelo ahí con el que tiene a su lado. Next Generation. Dígale. Next Generation. Moisés tuvo la capacidad de ver en la siguiente generación las promesas de Dios hechas realidad. Y nosotros por la fe también vamos a tener la misma capacidad de ver que en la siguiente generación se verá el cumplimiento de muchas de las promesas que Dios tiene para esta tierra. Amén. Y esta siguiente generación son tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Amén. Son los niños, adolescentes y jóvenes que tenemos en nuestra iglesia. Y escúcheme por favor, por la fe, nosotros, los creyentes maduros en el Señor, vamos a estar dispuestos no a cambiar nuestros principios, pero sí las formas en que hacemos las cosas con tal de alcanzar la siguiente generación. Porque no nos vamos a dar el lujo de que se pierda. Por nosotros mantenernos rígidos en ciertas posiciones de formas, mas no de fondo. Y vamos a estar dispuestos a hacer ajustes y cambios con tal de que ellos lleguen al Señor. No nos vamos a dar el lujo de perderlos. De ninguna manera. Así como Moisés y los padres de Moisés vieron en ellos, en la siguiente generación, el cumplimiento de las promesas de Dios. Esa misma fe debemos tener nosotros. Nuestros hijos son y le pertenecen a nuestro Dios. Amén. La gran comisión. Entendemos eso. Y este año 2020 hemos puesto por la fe la mirada en adolescentes, niños y jóvenes. Y vamos a hacer lo que haya que hacer con tal de alcanzarlos, sin cambiar nuestros principios, sin cambiar la palabra, pero sí las formas en que hacemos las cosas, con tal de alcanzarlos. El versículo 24
nos menciona que cuando Moisés ya creció, más o menos a los 40 años, rehusó y renunció a sus privilegios allí en Egipto. Renunció a sus tesoros, a sus riquezas, a sus cargos y privilegios. Recuerde que Moisés posiblemente iba a ser el sucesor de Faraón. Y renunció y prefirió ser maltratado juntamente con su pueblo a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Porque tenía su esperanza en un galardón mayor en la eternidad, superior a cualquier placer momentáneo aquí en la tierra. Moisés tenía puesta su mirada en la recompensa eterna y entendía que era mayor que cualquier riqueza en esta tierra. Esa misma fe que acompañó a Moisés está con nosotros. Y por esa fe nosotros también podemos renunciar al pecado. Podemos renunciar a personas y amistades que no nos están sumando. Podemos renunciar a esos deseos incorrectos del corazón. Es posible por la fe renunciar a la infidelidad matrimonial. Es posible por la fe renunciar a la rumba, al sexo fuera del matrimonio. Es posible por la fe porque tenemos nuestra mirada puesta en un galardón mayor que vale mucho más que el momento que genera el pecado. Y el versículo 27 dice que por la fe Moisés no tuvo temor de salir de Egipto, a pesar del enojo del rey. No tuvo temor, sino que siguió firme, avanzó firme, a pesar de la mucha oposición que se presentó. Porque recuerda un poco la historia. El faraón los echó, pero cuando ya iban en el desierto, se arrepintió. Dijo, vamos tras ellos, persigámoslos, que no se nos escapen. Y Dios abre el mar rojo. Y el pueblo de Dios cruza el mar rojo. Y el faraón dijo, crucemos también. Y cruzan el mar rojo. Y mientras lo iban cruzando, Dios cierra ese mar. Y jinete y caballo de faraón quedaron metidos ahí porque el Dios de los cielos respalda a su pueblo y sus propósitos. Y tenga usted algo presente. Moisés, cuando ya entró al desierto, 40 años bregando con esa oposición de ese pueblo inmaduro, rebelde. No solamente tuvo oposición de Faraón, sino de su propio pueblo con el que estaba haciendo la misión. Pero por la fe tuvo la capacidad de avanzar firme a pesar de ellos mismos. Ese líder por la fe que soportó para que el pueblo avanzara. Es la misma fe que nos acompaña a nosotros. Una fe que nos permite avanzar sin retroceder a pesar de que todo se vea oscuro. A pesar de que haya oposición, a pesar de que se nos pongan enfrente situaciones difíciles y crisis difíciles. Por la fe podemos soportar para que otros, nuestra familia, nuestros discípulos puedan avanzar. Es por la fe. Y Moisés dice, porque tenía su mirada puesta en el invisible, y nosotros también la tenemos puesta en nuestro Dios invisible, pero real y poderoso. Pues somos discípulos que andamos por fe y no por vista. Tenemos nuestra mirada en el invisible. ¿Quién recompensará todo lo que hagamos por la nueva generación? Así que hashtag por la fe. Nos hacemos como la nueva generación para que ellos lleguen a Cristo. Hashtag por la fe. Le digo no al pecado. Hashtag por la fe. No doy un paso atrás. Y quiero invitarle algo y que esto lo hagamos de una manera maravillosa.
Que usted entre a su sitio, a sus redes y ponga hashtag por la fe, lo que usted va a hacer por la fe. Y que podamos luego darle clic ahí y ver lo que la gran comisión va a hacer por la fe en este 2020, en esta nueva década que viene. Y vamos a escribir allí y vamos a ver lo que todos vamos a poner allí. Y quiero pedirle que por un momento cierre sus ojos y le pida al Señor qué es lo que usted va a poner, a qué es que usted se va a comprometer y que lo va a poder hacer porque le es dada la fe del Señor. Permita que el Espíritu de Dios te permita mirar la siguiente generación como Él la está mirando, como Él la está percibiendo. Señor, tú nos has hecho hombres y mujeres de fe para amar la siguiente generación. Confías en nosotros que la siguiente generación no se perderá, sino que se salvará. Por favor, ore un momento por la siguiente generación, por su siguiente generación, por sus hijitos, por sus nietos y bisnietos. Señor, tú prometiste que 1000 generaciones serían benditas en tu nombre. Y lo creemos. Y oramos por eso en este momento. Señor, haremos los cambios que sean necesarios para que la nueva generación llegue a tus pies, sin cambiar nuestros principios ni tu verdad, pero sí la forma en que hacemos las cosas. Gracias, Señor, porque ellos te servirán y podremos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero también el Señor te da fe para que te apartes del pecado, para que rehuses a eso que te genera placer momentáneo, porque te ha dado un galardón más grande en la eternidad. Tu santidad aquí en la tierra se celebrará con un galardón allá en el cielo. Señor, tú tienes una recompensa mayor que nos genera más placer, más deleite que lo que el pecado puede producir. Ponemos, Señor, nuestra mirada en lo eterno y no en lo momentáneo. Y tú que sientes desmayar, el Señor aviva tu fe, aumenta tu fe. Ora para que tu fe no te falte y puedas continuar y soportar la tribulación que estás pasando. Tú eres el líder de tu casa, el líder espiritual que Dios ha puesto allí. Y por la fe vas a aguantar y vas a cruzar y vas a acompañar y encaminar tu familia, tus discípulos a la eternidad. Es por la fe, Señor. Es por la fe. Señor, nuestra mirada está puesta en el invisible, que es más real de lo visible, en nuestro Dios Todopoderoso. En ti confiamos, Padre eterno. Y dile, termina este momento diciéndole: aviva mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Que mi fe crezca, aunque sea pequeña, puede crecer. Y creemos que tu palabra la hace crecer día a día. Creemos que tu palabra la aumenta en nosotros. Creemos que tu palabra alimenta nuestra fe para dar pasos que glorifiquen tu reino. Gracias te damos, Señor, en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Si tú nos escuchas hoy por primera vez, quiero decirte que tú también puedes ser parte de este hashtag
que se mueve por la fe. Puedes recibir fe diciéndole al Señor Jesús, sea tu Salvador, tu Redentor, arrepintiéndote de tus pecados y empezando un nuevo caminar con el Señor. Y Él te dará fe para que puedas cumplir el propósito para el cual Dios te ha dado la vida. Fe para renunciar al pecado y decirle no más. Fe para alcanzar sus promesas. Y quiero invitarte en este momento que tú le puedas entregar tu vida a Jesús. Y toda la iglesia vamos a acompañar a estas personas. Así que por favor, todos cerremos nuestros ojos y acompañémosles en esta oración. Dile, Señor Jesús, perdóname. Te he fallado. Dame una nueva oportunidad. Lava mis pecados con tu sangre y permíteme ser un hombre, una mujer de fe. Fe que te agrade, Señor. Dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme disfrutarte en esta tierra y en la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, como iglesia, oremos por estas personas. Padre eterno, oramos por ellos, aquellos que están dando este primer paso, esta oración que abre las puertas para una nueva vida, para ser personas de fe. Te pedimos que les bendigas rica y grandemente y les ayudes a crecer y a avanzar y a confiar que tú cuentas con ellos para alcanzar los sueños y proyectos que tú tienes en estos próximos 10 años y mucho más. Los bendecimos. Concédeles y dale las fuerzas para poder seguir adelante, el valor, y aumenta su fe para que puedan abandonar el pecado y puedan caminar firmes en tus planes y en tus propósitos. Señor, te agradecemos y creemos que hay fiesta en el cielo y hay fiesta aquí en la tierra cuando uno se convierte. Así que, Señor, te alabamos y te exaltamos. Démosle un fuerte aplauso al Señor por estas personas que le entregan su vida por primera vez.